Seguimos con este tema, y es que justamente decenas de dueños de inmuebles acudieron ayer a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para denunciar casos de despojo. Dicen que llevan años sin resolverse. Bien lo dices, ahí se reunieron con la fiscal Berta Alcalde, quien admitió que hay redes criminales identificadas con este delito. Que vamos a seguirles tomando los datos para poder rastrear cada una de sus carpetas. Si cada ministerio público tiene 400 carpetas de investigación, no es posible humanamente ni con lógica jurídica que sea eso posible. Todos ellos son víctimas de despojo en la Ciudad de México, que se sumaron a los vecinos de la Colonia del Valle. Víctimas de despojo quienes acudieron a la reunión con la fiscal Berta Alcalde en las oficinas de la Colonia Doctores. Eran adultos mayores en su mayoría, muchos con discapacidades. En mochilas llevaban sus expedientes de años de lucha por la restitución de su propiedad. 21 grupos se han querido apoderar de nuestra propiedad simultáneamente. Mi caso es de que a mi hija le tenía inscrita ella en el INVI un departamento. Fue amenazada por este señor que es un arquitecto, tiene una constructora. Mi mamá la tuvieron que operar de una prótesis de cadera y ahora que regresó ya estaba invadida su casa. Los vecinos de la Colonia del Valle dijeron que su lucha permitió que más casos se sumaran de todas las alcaldías, propietarios de terrenos, departamentos, casas, de todos los niveles socioeconómicos, con procesos tortuosos en los que incluso a muchos se les ha ido la vida. Que me devuelvan mi casa. Antes de ingresar a la reunión con las autoridades, los vecinos de la Colonia del Valle, que estuvieron acompañados por Arturo Santana, hijo de doña Carlota, quien llegó a prisión por haber disparado contra un grupo de invasores, dijeron que hay miles de denuncias de despojo acumuladas. Yo lo advertí desde el año pasado, cuando sucedieron los hechos de mi madre y de mis hermanos, que tuvieron que defenderse porque además son grupos violentos. Son grupos violentos que llegaron y les dispararon y ahora estamos metidos en un proceso penal de grandes dimensiones en el Estado de México por el delito de homicidio. En el caso de la Ciudad de México, hay más de 30,000 carpetas abiertas por el delito de despojo. La fiscal Berta Alcalde dio a conocer que durante este año se han iniciado más de 1,846 investigaciones relacionadas con todo tipo de despojo y además confirmó que se tienen identificadas algunas redes vinculadas con este delito. Los vecinos de la Colonia del Valle entregaron un pliego petitorio que además de la restitución de los inmuebles despojados, piden se detenga a la mujer que encontraron invadiendo la casa de Matías Romero, número 18, que después de ser detenida fue liberada. Tuvimos que presionar a los vecinos para que se la llevaran porque los policías ni siquiera querían llevársela. Alrededor de 2 horas duró la reunión con la fiscal general de justicia de la Ciudad de México y autoridades del gobierno de la ciudad. Al salir dijeron que fue una reunión productiva en donde las autoridades se comprometieron a investigar los casos y detener a los culpables, incluso si son servidores públicos. Además de que aumentará la seguridad en la Colonia del Valle, se abrió una mesa permanente que dará seguimiento a los casos de despojo y en un mes habrá una nueva reunión. Se admite oficialmente que hay una red de despojo en la Ciudad de México. Guadalupe Madrigal, Noticias NM+. Tras esta reunión, la Fiscalía Capitalina informó que a partir de la próxima semana, cada asunto tendrá un seguimiento individual. Se evaluará si existen condiciones jurídicas para adoptar o no medidas que permitan asegurar los inmuebles mientras van continuando estas indagatorias. Y respecto a los señalamientos sobre posibles actuaciones irregulares de servidores públicos de la institución, se va a coordinar una mesa de trabajo con la Unidad de Asuntos Internos. La Fiscalía y la Secretaría de Gobierno ya instalaron 2 mesas en las que 81 personas de Xochimilco, Iztapalapa, de Gustavo Madero, la Benito Juárez, por supuesto, Coajimalpa y Miguel Hidalgo expusieron sus casos y recibieron orientación. Y las autoridades de México reciben un promedio de 8 denuncias por despojo al día.
Vea cómo justamente operan las bandas dedicadas a este tipo de delito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha detectado bandas dedicadas al despojo en colonias de clase media que durante semanas vigilan los inmuebles que van a tomar. Las denuncias recibidas por la Agencia Especializada en Despojo señalan que se han detectado este tipo de operaciones de bandas criminales en las colonias del Valle, Narvarte, Nápoles y Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez. En las colonias Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Tránsito, Centro y Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc. Lindavista e Industrial en Gustavo Amadero. Del Carmen, Villa Coyoacán y La Concepción en Coyoacán. Y Jardín Balbuena en Venustiano Carranza. Al ubicar una vivienda, pueden vigilarla durante días. Cuando detectan que el dueño del inmueble o la persona que lo habita sale durante algunos días, es cuando aprovechan para ingresar. Según fuentes de la Fiscalía Capitalina, los despojos se incrementan durante la época de vacaciones. Particularmente en colonias donde se han vuelto de adultos mayores, ¿no? En periodo vacacional, pues los tienen ubicado al adulto mayor, que sale a visitar, le saben su dinámica, la rutina, regresan de su domicilio y el cerrojo de la entrada principal, oh sorpresa, está cambiado. Cuando los delincuentes toman una casa de manera ilegal, lo primero que hacen es cambiar la chapa de acceso y de las puertas. En ocasiones colocan otro número en la vivienda. Realizan remodelaciones como cambio de pintura, protecciones y rejas, y principalmente sacan los muebles de la persona que la habitaba. Cuando los verdaderos propietarios las reclaman, en la mayoría de los casos, según la Fiscalía, les presentan un supuesto contrato de arrendamiento o promesas de compraventa. También presentan documentos de supuestos juicios civiles y falsos poderes notariales. La fiscal explicó por qué no pueden hacer detenciones inmediatas. Para lograr nosotros obtener una orden de aprehensión no es que vengan y denuncien y de manera inmediata nosotros podamos ordenar la detención de una persona que es señalada por despojo, ¿no? Eso requiere que nosotros vamos a integrar una investigación y solicitar una orden de aprehensión. Según personal de la Fiscalía, al menos han detectado 4 grupos que operan de esta manera. En lo que va de este año, según cifras de la Fiscalía, están recibiendo un promedio de 8 denuncias por despojo al día. En ocasiones, las víctimas tienen problemas para iniciar la denuncia, pues no tienen documentos en regla, como escrituras o pago del predial, y el Ministerio Público les exige que acrediten la propiedad. Y el Ministerio Público se pone erudito, exigente, acredítame la propiedad. Y no tienes que acreditar la propiedad. Tienes que acreditar que fuiste desposeído, despojado, y que tu patrimonio se vio menoscabado. Actúan en periodos vacacionales. En las investigaciones se ha detectado, además de los grupos criminales, la cooperación de notarios públicos y del personal del registro público de la propiedad. Y el registro público, ahí sí hay mafias, ahí sí hay trámites burocráticos. ¿Cómo actúan? Ahí sí hay trabas, borran, bloquean, suspenden los trámites y para desbloquear un trámite te cobran. Con información de Arturo Sierra, Noticias NMás.